hija me llamó loca y vieja. Borró mis fotos creyendo que me dejaba sin pruebas. No sabía que la vieja loca ya había mandado el video al proyector desde hace 3 horas. El sonido de los gemidos llenó el comedor como una explosión. No fueron gritos ni cristales rompiéndose. Fue algo peor. El silencio absoluto de 25 personas mirando una pantalla gigante donde mi hija Lorena parecía desnuda, enredada con un hombre que definitivamente no era su esposo Mauricio. La cena de aniversario de bodas número 15 se convirtió en el funeral de un matrimonio en exactamente 4 segundos. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, donde Lorena siempre me acomodaba para que no saliera en las fotos. Tenía mi vaso de agua de Jamaica en la mano y no lo solté. No me temblaron los dedos. No se me movió ni un músculo de la cara mientras el audio del video reproducía la voz de mi propia hija diciendo: «Mi marido es un pendejo, ni se entera de nada». Tú sí que sabes lo que una mujer necesita. Mauricio se levantó de su silla como si le hubieran dado un toque eléctrico. Su servilleta cayó al piso en cámara lenta. Los invitados empezaron a sacar sus celulares, no para ayudar, sino para grabar. Así es la gente ahora. Primero el contenido, después la compasión. Lorena buscó frenéticamente el control del proyector. Lo encontró en la mesa auxiliar y apretó todos los botones, pero la imagen seguía ahí, implacable, proyectada en alta definición sobre la pared blanca del comedor. Sus ojos recorrieron la habitación buscando al culpable, buscando al traidor que había convertido su fiesta perfecta en su peor pesadilla. Sus ojos se detuvieron en mí. Yo le sostuve la mirada. Tomé un sorbo largo de mi agua de Jamaica. El hielo tintineó contra el cristal. No dije nada. Me llamo Gertrudis, aunque todos me dicen Tita. Tengo 74 años, fui contadora durante 4 décadas y hace exactamente 2 semanas descubrí que mi hija es una serpiente con tacones de diseñador. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Cómo una vieja que supuestamente no puede ni comer sola terminó organizando la caída más espectacular que este fraccionamiento residencial haya visto jamás. Todo empezó un martes de agosto. Uno de esos días donde el calor de la ciudad se mete hasta los huesos y el ventilador del cuarto de servicio apenas mueve el aire caliente de un lado a otro. Porque sí, yo vivo en el cuarto de servicio de la casa de mi hija. No en una recámara de huéspedes con baño propio y vista al jardín, no. En el cuartito del fondo, junto a la lavadora, donde el olor a suavizante de telas se mezcla con el vapor húmedo de la secadora. Lorena me trajo a vivir aquí hace 5 años, cuando vendí mi departamento para ayudarle con el enganche de esta casa. «Mamá, vas a vivir como reina con nosotros», me dijo mientras firmaba los papeles de la venta. «Ya no vas a estar sola, vamos a cuidarte». Ya, cuidarme. Lo que Lorena quería era una sirvienta gratis las 24 horas, una niñera de tiempo completo para sus hijos y una billetera abierta para sus caprichos. Mi pensión llega directo a una cuenta que ella maneja. Es más fácil así, mamá, para que no te compliques con los números. Yo, que llevé la contabilidad de empresas con facturaciones millonarias, de pronto era demasiado tonta para manejar mi propio dinero. Pero me dejé. Ahí está mi primer error. El amor de madre nos vuelve ciegas y tontas. Aquel martes, Lorena salió corriendo de la casa porque llegaba tarde a su clase de yoga que, como descubriría después, no era clase de yoga sino encuentros en un motel de la carretera vieja. Dejó su celular olvidado en la barra de la cocina
encima de una revista de decoración que jamás leía. Yo estaba preparando el desayuno de los niños cuando el aparato empezó a vibrar. La pantalla se iluminó con esa luz azul artificial que lastima los ojos viejos como los míos. Apareció un nombre, proveedor nuevo, con un emoji de diablito rojo al lado. No debía haberlo tocado. Lo sé, pero algo en mi estómago se torció. Ese instinto que las mujeres desarrollamos después de décadas de ver cosas que preferimos no ver. Deslicé el dedo sobre la pantalla. Lo que encontré me cortó la respiración. Fotos. Muchas fotos. De mi hija en posiciones que ni en mis peores imaginaciones hubiera concebido. Poses que parecían sacadas de esas revistas que los hombres esconden en el fondo del ropero. Videos cortos, de esos que la gente manda ahora creyendo que desaparecen, pero que en realidad se quedan guardados para siempre en algún servidor del otro lado del mundo. Mensajes explícitos con fechas, lugares, horarios exactos. Un historial completo de una doble vida que llevaba más de 2 años, documentada minuto a minuto como si quisiera dejar un registro para la posteridad. Los mensajes eran lo peor, no por lo explícito, sino por lo cruel. Lorena se burlaba de Mauricio constantemente. Le llamaba el idiota, el cornudo, el que paga las cuentas. Describía en detalle cómo le mentía, cómo le inventaba excusas, cómo se reía de él en sus narices. Había un mensaje que decía: «Hoy me compró un collar de diamantes por nuestro aniversario. El muy pendejo cree que me hace feliz con regalos. Si supiera que tú me haces más feliz en 10 minutos que él en 15 años». La fecha del mensaje era el día de su último aniversario, el 14. Pero lo que me heló la sangre no fueron las fotos, ni los videos, ni los mensajes crueles. Fue reconocer al hombre. Era Rodrigo Meneses, el socio de Mauricio, en la distribuidora de autopartes que habían construido juntos desde cero. El padrino de bautizo de mi nieta menor. El que venía a cenar cada viernes y le daba palmadas en la espalda a Mauricio, diciéndole: «Compadre, somos como hermanos». Escuché el motor del carro de Lorena regresando. Había olvidado su bolsa de yoga, la que usaba de coartada. Me quedaban segundos. Aquí es donde 40 años de carrera contable entraron en acción. Cuando auditas empresas, aprendes algo fundamental. Siempre, siempre, siempre respaldas la evidencia antes de que desaparezca. Los números no mienten, pero la gente sí. Y la gente que miente destruye los números. Abrí mi correo electrónico, el que Lorena no sabe que tengo porque cree que soy demasiado vieja para la tecnología. Me envié todo: fotos, videos, capturas de pantalla de las conversaciones. Luego borré el rastro del envío y dejé el teléfono exactamente donde estaba, con la pantalla hacia abajo, como lo había encontrado. Lorena entró a la cocina oliendo a esa laca para el pelo que usa desde hace años. Esa fragancia dulzona y química que se pega a las cortinas y a la ropa. Tomó el celular sin mirarme. Lo guardó en su bolsa y salió gritando que llegaría tarde a comer. Me quedé parada junto a la estufa, con la espátula en la mano, mirando los huevos revueltos que empezaban a quemarse. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Pero por fuera, nada. Años de negociar con proveedores tramposos y aguantar jefes prepotentes me habían enseñado a mantener la cara de póker, aunque por dentro estuviera ardiendo. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Porque estoy segura de que muchas de ustedes saben exactamente lo que se siente descubrir que alguien a quien amas con toda el alma
te ha estado viendo la cara de tonta durante años. Pero tengo que retroceder más. Tienen que entender cómo llegué a este punto. Cómo una mujer que levantó una carrera desde abajo terminó reducida a fregar pisos en casa de su propia hija. Mi esposo, Aurelio, murió hace 12 años de un infarto fulminante. Un día estaba conmigo planeando el viaje a Europa que haríamos cuando nos jubiláramos, discutiendo si debíamos empezar por Roma o por París, y al siguiente estaba en una caja de madera mientras yo firmaba papeles en la funeraria, con las manos tan temblorosas que ni reconocía mi propia letra. Lorena tenía entonces 32 años. Estaba recién casada con Mauricio, y yo estaba sola por primera vez en 40 años de matrimonio. El día del funeral, Lorena lloró mucho. Pensé que era por su padre, pero después me di cuenta de que lloraba porque ahora tendría que ayudarme a mí sola, sin Aurelio de intermediario. Mi esposo siempre fue el que ponía los límites, el que le decía que no, cuando yo no podía. Sin él, Lorena sabía que podría manipularme a su antojo. Y así fue. Durante los primeros meses de mi viudez, Lorena venía cada semana con alguna crisis nueva. Que el coche se descompuso, que el negocio de Mauricio necesitaba inversión, que los niños requerían escuela privada. Cada visita terminaba con un cheque firmado por mí, convencida de que ayudar a mi hija era mi deber sagrado de madre. Aurelio me dejó bien. El departamento estaba pagado. Tenía mis ahorros de toda una vida de trabajo disciplinado, mi pensión del trabajo que llegaba puntual cada quincena y una vida digna por delante. Podía viajar a conocer esos lugares que siempre vi en las revistas de la sala de espera del doctor. Podía tomar clases de pintura como siempre quise. Podía hacer todo lo que no hice mientras trabajaba 12 horas diarias para que Lorena tuviera las mejores escuelas, los mejores vestidos, las mejores quinceañeras que sus amigas envidiaban. Recuerdo su fiesta de 15 años como si fuera ayer. Gasté 3 meses de sueldo en un vestido rosa con pedrería importada. Contraté un salón con jardín, un grupo de mariachi que vino desde Guadalajara y un pastel de 5 pisos que Lorena apenas probó, porque los carbohidratos engordan. Esa noche, mientras todos los invitados felicitaban a mi niña hermosa, ella me buscó entre la multitud solo para decirme que mi vestido era muy corriente y que por favor no saliera en las fotos principales. Debí haber visto las señales entonces. Debí haber entendido que para Lorena yo nunca sería más que una chequera con piernas, útil cuando había que pagar, pero invisible cuando había que presumir. Pero Lorena siempre quiso más. Desde niña fue así. Nunca estaba conforme con nada. Si le compraba un vestido, quería 2. Si le daba permiso de salir hasta las 10, quería quedarse hasta las 12. Yo creía que era normal, que era ambición sana. Aurelio me decía: «Gertrudis, esa niña te van a salir cara». Yo le contestaba que exageraba, que era su única hija y merecía lo mejor. Después de enviudar, Lorena empezó a visitarme más seguido. Llegaba con sus tacones caros y su perfume de diseñador. Se sentaba en mi sala y suspiraba mientras miraba mi departamento, como si fuera una vergüenza. «Mamá, este barrio ya no es seguro. Mamá, estas escaleras te van a matar un día. Mamá, no puedes seguir viviendo sola así a tu edad». Y luego vino la propuesta. Ella y Mauricio habían encontrado la casa perfecta en un fraccionamiento nuevo, de esos con caseta de vigilancia y jardines podados. Solo les faltaba un poco para el enganche. Si yo vendía mi departamento y ponía la diferencia,
Podíamos vivir todos juntos. Ellos me cuidarían. Yo tendría compañía. Los niños tendrían a su abuela cerca. ¿Sonaba tan bonito? Firmé la venta de mi departamento una tarde de marzo, en una notaría que olía a papel viejo y a ambición nueva. 4 millones de pesos que se fueron directo a la cuenta de Lorena para completar el enganche y amueblar la casa nueva con muebles italianos que yo no tenía permiso de tocar. A cambio, me dieron el cuarto de servicio con un catre individual que crujía cada vez que me movía, un ropero de melamina barata con las bisagras flojas y una ventana que da al callejón donde ponen los botes de basura y donde los perros del vecino ladran a las 3 de la mañana. El día que me mudé, traje 2 maletas con mi ropa y una caja con mis recuerdos más preciados. Las fotos de mi boda con Aurelio, el reloj de bolsillo que fue de mi padre y una imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre me dio cuando me casé. Lorena vio la caja y arrugó la nariz. «Mamá, no vas a poner esos chunches viejos en mi casa. Se ve muy naco. Guárdalos en tu cuarto y no los saques». Los guardé, debajo de la cama, en una bolsa de plástico negra, como si fueran basura. Como si toda mi historia, mis recuerdos, mi vida entera fueran algo de lo que avergonzarse. Mi esposo Aurelio me visitó esa noche en sueños. Tenía su cara de cuando sabía que yo había cometido un error, pero no quería decírmelo directamente. «Gertrudis», me dijo con esa voz grave que tanto extraño. «Tú eres más lista que todos ellos juntos. No dejes que te convenzan de lo contrario». Desperté llorando a las 3 de la mañana, sola en mi catre, rodeada de paredes que olían a pintura nueva, pero que se sentían como una cárcel. Los primeros meses fueron la luna de miel del engaño. Lorena me llevaba de compras al centro comercial, aunque nunca me compraba nada queros a mí. Solo me usaba para cargar sus bolsas mientras ella se probaba vestidos. Me presentaba y a sus amigas como mi mamá, la que ahora vive con nosotros. Y ellas asentían con esas sonrisas falsas de quienes ya saben el chisme, pero fingen no juzgar. Me dejaba sentarme en la sala a ver la televisión grande, siempre y cuando no estuviera usando el control remoto cuando ella llegara porque se gasta la pila. Hubo un momento, un solo momento, en que pensé que tal vez las cosas funcionarían. Fue en Navidad de ese primer año. Lorena compró un árbol enorme, de esos que llegan hasta el techo, y me pidió que la ayudara a decorarlo. Pasamos una tarde entera poniendo esferas, luces y esa estrella dorada que ella había comprado en un viaje a Nueva York. Cuando terminamos, me abrazó y me dijo: «Gracias por estar aquí, mamá». Me lo creí. Me lo tragué completo como una idiota. No sabía que esa misma noche, mientras yo dormía, ella le mandaba mensajes a Rodrigo diciéndole que ya no aguantaba tener a la vieja en su casa y que necesitaban encontrar una solución pronto. Pero eso lo supe después. Mucho después. Cuando ya era demasiado tarde para salvar mi dignidad, pero justo a tiempo para recuperarla. Primero fue la ropa. Lorena entró a mi cuarto un domingo sin tocar. Abrió mi ropero y empezó a revisar como inspectora de aduanas. «Mamá, ese vestido que tienes es muy... bueno, muy de señora mayor. Pareces de película de los 60. Mejor ponte esta bata que es más cómoda para estar en la casa. Además, ¿para qué te arreglas tanto si no sales a ningún lado?». Guardé mis vestidos buenos en una caja al fondo del ropero. Mis zapatos de tacón quedaron arrumbados bajo una bolsa de plástico. Empecé a usar batas de franela y pantuflas gastadas, como si ya no mereciera verme bien. Luego fue la comida.
Empezó inocentemente, como todas las manipulaciones. «Mamá, ya que de todas formas te levantas temprano porque los viejos no duermen bien, ¿por qué no preparas el desayuno de los niños? A ti se te da tan bien la cocina. Nadie hace los huevos revueltos como tú». El desayuno se convirtió en el almuerzo, porque, ya que estás en la cocina, podrías dejar algo preparado. El almuerzo se convirtió en la cena, porque llego muy cansada del gym y no tengo energía para cocinar. Y de pronto, yo era la cocinera oficial de una casa de 5 personas, preparando 3 comidas diarias sin recibir ni un gracias. Después vinieron los niños. «Mamá, es que la niñera renunció, y tú ya estás aquí de todas formas. Son tus nietos. Seguro te encanta pasar tiempo con ellos. Daniela tiene 15 años ahora, y Sebastián 12. Los quiero con toda mi alma. Son lo único puro que me queda de esta familia rota. Pero criarlos mientras su madre se iba de compras 12 horas al día y su padre trabajaba para mantener el negocio, no era exactamente el retiro dorado que me prometieron. Cada mañana los levantaba, les preparaba el desayuno, los llevabas a la escuela en el camión porque Lorena no me prestaba su coche. Cada tarde les ayudaba con la tarea, les preparaba la merienda, los llevaba a sus clases de natación y de inglés. Cada noche los bañaba, les leía cuentos, los arropaba. Era su madre en todo menos en el nombre, mientras la madre verdadera se pintaba las uñas y veía reality shows en la sala grande. Y finalmente, la identidad. Lorena empezó a presentarme a sus conocidos como la señora que nos ayuda en casa. No como su madre, no como doña Gertrudis, contadora jubilada con 40 años de experiencia. Como la señora de la limpieza que además cocina y cuidas a los niños. Un día llegó una de sus amigas del yoga, una mujer flaca con ropa de marca y cara de no haber comido en 10 años. Me vio salir de la cocina y le preguntó a Lorena: «¿Y tu mamá no viene hoy?». Lorena se rió nerviosa y contestó: «Ay, no, mi mamá vive lejos. Esta es la señora Tita, nuestra ayudante». No me defendí. Bajé la cabeza y volví a la cocina a terminar de lavar los platos. Ese fue el día que algo se rompió dentro de mí. El único que nunca me trató así fue Mauricio. Él siempre me dice «Doña Tita». Me pregunta cómo amanecí, me trajo el periódico cuando va a la tienda y los domingos me invita a ver el fútbol con él, aunque a mí no me gusta. Es un buen hombre, un hombre trabajador que se levanta a las 5 de la mañana para levantar un negocio que su propia esposa le estaba destruyendo por debajo de la mesa. Esa es la ironía más amarga de toda esta historia. Mauricio confiaba en Rodrigo como en un hermano. Firmaban contratos juntos, compartían oficina, dividían las ganancias a partes iguales. Y mientras tanto, Rodrigo se acostaba con la esposa de Mauricio en moteles baratos, y Lorena se reía de su marido diciéndole pendejo en mensajes de texto. Pero volvamos a aquel martes de agosto, después de descubrir la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en mi catre mirando el techo de tabla roca barata, escuchando los ronquidos de Lorena al otro lado de la casa, pensando en qué hacer con lo que había descubierto. Tenía 2 opciones. La primera, confrontar a Lorena directamente, decirle que sabía todo, exigirle que terminara con Rodrigo, amenazarla con contarle a Mauricio si no se comportaba. Esa opción tenía el problema de que Lorena me conoce demasiado bien. Sabe que siempre la perdono, que siempre pongo la paz familiar por encima de todo, que prefiero tragarme el orgullo antes que causar un escándalo. Me mentiría, me prometería que todo cambiaría,
y en 2 semanas estaría de vuelta en el motel, riéndose de la vieja tonta. La segunda opción era más complicada, más arriesgada, pero la única que realmente podía funcionar. Esperar, documentar, planear. Y cuando llegara el momento perfecto, darle una cucharada de su propio chocolate. Elegí la segunda. Durante los siguientes días actué como si nada hubiera pasado. Seguí preparando desayunos, lavando ropa, llevando a los niños a la escuela. Lorena no sospechó nada porque para ella yo era invisible. Un mueble viejo que hacía ruido de vez en cuando, pero que no merecía atención real. Mientras tanto, usaba las noches para investigar. Tengo una tablet vieja que compré antes de mudarme aquí. Una que Lorena no sabe que existe porque nunca se molestó en revisar mis cosas. La guardaba debajo del colchón como una tan adolescente escondiendo un diario. En esa tablet abrí mi correo y empecé a analizar las pruebas como si fueran estados financieros de una empresa sospechosa. Las fechas de los encuentros coincidían con las clases de yoga de Lorena. Los lugares eran siempre el mismo motel, el Vista Hermosa, en la salida hacia Querétaro. Y lo más interesante, en varios mensajes, Rodrigo mencionaba dinero. «No te preocupes por eso, mi amor», le escribí a Lorena. «Mauricio ni revisa las cuentas. Le digo que son gastos operativos y firma lo que le pongo enfrente». Gastos operativos. 40 años de mi vida dedicados a encontrar exactamente ese tipo de trampas en los libros contables. Y ahora mi propia hija estaba tan haciendo fraude fiscal para financiar su amante. Anoté todo en una libreta. Fechas, montos, movimientos. La vieja Gertrudis, la que podía encontrar un centavo faltante en un balance de millones, estaba de vuelta. Pero necesitaba más. Necesitaba a alguien que entendiera de tecnología. Alguien que pudiera ayudarme a hacer que las pruebas llegaran al lugar correcto en el momento correcto. Y entonces me acordé de Daniel. Daniel es el hermano menor de Mauricio. Trabaja en una empresa de sistemas, es soltero, vive solo en un departamento cerca del centro. Y desde que lo conozco, siempre me ha tratado con respeto. A diferencia de Lorena, que lo considera el cuñado raro que no supo casarse bien, Daniel me cae bien. Es callado, observador, y tiene esa mirada de quien nota cosas que los demás prefieren ignorar. Lo llamé un jueves por la mañana, cuando Lorena había salido a su falsa clase de yoga. «Doña Tita, ¿está usted bien? ¿Pasó algo?» Su voz sonaba preocupada. Seguramente pensó que me había caído o que necesitaba ir al hospital. Las únicas veces que lo llamaban de esta casa era para pedirle que arreglara la computadora o el internet. «Estoy bien, mijo, pero necesito hablar contigo de algo serio. ¿Puedes venir a verme cuando Lorena no esté? Es importante». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Daniel no es tonto. Debe haber intuido que algo grave estaba pasando. «Voy para allá en 1 hora, doña Tita. Espéreme». Daniel llegó puntual. Le abrí la puerta del cuarto de servicio. Esa puerta que da al callejón lateral para que los proveedores entren sin pasar por la casa principal. Me miró con sus ojos oscuros y serios y supe que podía confiar en él. Le enseñé todo. Los mensajes, las fotos, los videos, las fechas, los montos. Se quedó callado durante casi media hora, leyendo, pasando las imágenes, su cara volviéndose cada vez más dura. Cuando terminó, levantó la vista y me preguntó: «¿Qué quiere hacer, doña Tita?» «Quiero que Mauricio sepa la verdad, pero no así nomás.
no con chismes ni con acusaciones que Lorena pueda negar. Quiero que lo vea con sus propios ojos, que no quede ninguna duda, y que ese tal Rodrigo también caiga. Daniel asintió despacio. El problema es que si usted le dice a Mauricio directamente, Lorena va a voltearlo todo. Va a decir que las pruebas son falsas, que usted está senil, que inventó todo porque la tratamos mal. Mauricio la quiere a usted, pero Lorena es su esposa. Va a querer creerle a ella. Lo sé. Por eso necesito algo que no pueda negar. Algo público. Algo que todos vean. Daniel se quedó pensando un momento. Luego una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó en su cara. ¿Sabe que la casa de mi hermano tiene sistema de automatización? Todo conectado a una app. Las luces, la música, las cortinas y el proyector del comedor. Lorena lo usa para poner películas en las fiestas. ¿Y? Y que yo fui quien instaló todo ese sistema hace 3 años. Todavía tengo acceso de administrador. Los hijos piensan que somos tontas porque nos fallan los ojos, pero no saben que vemos todo. ¿O no? Daniel y yo pasamos las siguientes 2 semanas planeando cada detalle, como si fuera una operación militar. La cena de aniversario de bodas era la ocasión perfecta. Una fiesta grande con todos los amigos de sociedad, los socios del negocio, la familia extendida, los vecinos del fraccionamiento que Lorena quería impresionar. Ella había encargado un pastel de 3 pisos de una pastelería francesa del centro. Contrató meseros de uniforme blanco y guantes, rentó manteles de lino importado y mandó hacer invitaciones grabadas en papel algodón. Quería impresionar. Quería que todos vieran lo perfecta que era su vida, lo exitoso que era su matrimonio, lo envidiable que era su existencia. No tenía idea de que su madre, la vieja loca del cuarto de servicio, estaba tejiendo su caída hilo por hilo. Mientras ella se ocupaba de los arreglos florales y la lista de invitados, peleando con la florista porque las rosas no eran del tono exacto de rosa que había pedido. Yo me ocupaba de otras cosas. Primero, el video. Daniel editó los clips más claros, los que no dejaban duda de quién era quién y qué estaban haciendo. Quitó las partes más explícitas porque no queríamos que nos acusaran de difundir pornografía, pero dejó suficiente para que no quedara ninguna duda. Agregó fecha y ubicación tomados de los metadatos originales de los archivos. Cada video tenía estampado en la esquina inferior: Vista Hermosa Motel, salida Querétaro, y la fecha correspondiente. Subimos todo a una cuenta de almacenamiento en la nube que solo nosotros conocíamos, con una contraseña de 20 caracteres que Daniel me hizo memorizar. Segundo, los documentos financieros. Resulta que Rodrigo no solo se acostaba con la esposa de su socio, también le estaba robando, descaradamente. Daniel tiene un amigo que trabaja en una firma de auditoría, y entre los dos investigaron las cuentas de la empresa distribuidora. Lo que encontraron me heló la sangre. Facturas falsas a nombre de empresas fantasma que solo existían en el papel. Pagos a proveedores que nunca entregaron mercancía. Transferencias mensuales a cuentas personales disfrazadas como gastos de .600. Representación. En total, casi 2 millones de pesos desviados en los últimos 8 meses. Y aquí viene lo peor. Parte de ese dinero, según los mensajes que encontré en el teléfono de Lorena, se usaba para pagar el motel de sus encuentros, los regalos que él le daba como bolsas de marca y joyería fina, y los viajes de fin de semana que ella decía que eran retiros de bienestar para conectar con su esencia femenina.
Mauricio financiaba sin saberlo la infidelidad de su esposa con su propio dinero robado. Imprimí los estados de cuenta en papel bond. Marqué los movimientos sospechosos con un marcador rojo fosforescente y Daniel los organizó en una carpeta negra que parecía de abogado. Cada peso desviado estaba documentado, cada factura falsa identificada, cada mentira expuesta en tinta roja. Tercero, el momento exacto. Daniel programó el proyector de la casa inteligente para que se encendiera automáticamente a las 9:30 de la noche, justo después del brindis principal, cuando todos tuvieran las copas levantadas y los ojos puestos en la pareja feliz. La conexión era directa desde la nube, a través de una red privada que él configuró específicamente para este propósito. No había forma de rastrearla a mi tablet vieja ni a mi correo electrónico secreto. Cuando el proyector se encienda, me explicó Daniel la noche antes, va a parecer que es parte de la presentación que Lorena preparó. Todos van a pensar que es el video de felicitación. Para cuando se den cuenta de lo que realmente es, ya será demasiado tarde para apagarlo. Cuarto, y esto fue idea mía, basada en décadas de experiencia lidiando con empresarios tramposos. Mandamos un sobre anónimo a la oficina de Mauricio 3 días antes de la fiesta. Adentro iban copias de algunos estados de cuenta con los movimientos sospechosos marcados en rojo, sin carta, sin explicación, sin firma, solo los números fríos y claros, hablando por sí mismos. Quería que Mauricio empezara a dudar antes de ver el video. Quería que cuando la bomba explotara, él ya tuviera el combustible de la sospecha ardiendo en su mente. Quería que no pudiera negar la evidencia porque ya la había visto antes, aunque no supiera de dónde venía. Todo estaba en su lugar. Solo faltaba esperar. Esos últimos días fueron los más largos de mi vida. Cada vez que Lorena me hablaba, tenía que morderme la lengua para no gritarle lo que sabía. Cada vez que la veía pavonearse por la casa probándose vestidos para su fiesta, tenía que recordarme que la paciencia es la madre de todas las virtudes. Cada vez que Rodrigo venía a cenar y le daba palmadas en la espalda a Mauricio, llamándolo compadre, tenía que apretar los puños bajo la mesa para no levantarme y escupirle en la cara. Pero me aguanté. 40 años de carrera contable me enseñaron que las mejores auditorías son las que nadie ve venir. El defraudador se confía, baja la guardia, comete errores y cuando menos lo espera, el auditor aparece con todas las pruebas ordenadas y la sentencia firmada. Lorena era mi defraudadora y yo estaba a punto de cerrarle los libros para siempre. Pero entonces pasó algo que no esperaba, algo que casi arruina todo el plan. Era sábado, una semana antes de la fiesta. Lorena había salido temprano diciendo que iba a la estética, pero yo sabía que en realidad iba al motel. Su celular empezó a sonar sobre la barra de la cocina. Lo había vuelto aquí a olvidar. Rodrigo la estaba llamando. Esta vez no contesté ni revisé nada. Pero Lorena regresó más temprano de lo normal. Entró a la cocina como un huracán. Agarró el teléfono y empezó a revisarlo con el ceño fruncido. «Mamá», me dijo sin voltear a verme. «¿Tocaste mi celular?» «No, mija. ¿Para qué lo tocaría?» Se quedó mirando la pantalla unos segundos más. Luego volteó hacia mí con esa expresión que pone cuando algo no le cuadra. «Es que tengo una app que me dice si alguien abre mis aplicaciones y hace 2 semanas se activó». El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la cara tranquila. 40 años de negociaciones me enseñaron a no mostrar miedo aunque las rodillas me temblaran. «Pues no fui yo, Lorena.
ni sé cómo funcionan esas cosas. No me creyó. Lo vi en sus ojos, esa desconfianza mezclada con algo más oscuro. Se acercó a mí con pasos lentos, todavía oliendo a la laca barata que se ponía para sus encuentros, y extendió la mano. «Dame tu celular». «¿Qué?» «Tu celular, mamá. El que usas para tus jueguitos de Candy o lo que sea. Dámelo». No tenía caso resistirme. Le entregué el teléfono básico que ella misma me había comprado. Uno de esos con teclas grandes para ancianos que apenas sirve para llamar y mandar mensajes de texto. Lo revisó completo. El historial, las fotos, los mensajes. No encontró nada porque no había nada que encontrar. Todo lo importante estaba en mi tablet, escondida debajo del colchón. Pero Lorena no se conformó. Abrió la galería de fotos y empezó a borrar. Vi cómo desaparecían 10 años de recuerdos. Las fotos de mi esposo Aurelio, las de mis nietos de bebés, las de mi última Navidad en mi departamento. Borraba con el pulgar rápido y furioso, sin mirar qué eliminaba, sin importarle que me estuviera arrancando los pedazos de mi vida. «Lorena, ¿qué haces?» «Limpiando. Este teléfono tiene virus o algo. Por eso se activó la app. Es mejor borrar todo. Pero mis fotos, mis recuerdos de tu padre... ¡Ay, mamá, deja el drama! Eran puros duplicados. Si quieres fotos, mira los álbumes que tengo en la sala». Cuando terminó de borrar, me devolvió el teléfono vacío. La pantalla mostraba 0 fotos, 0 videos, 0 memorias. 10 años de mi vida convertidos en nada con 3 minutos de dedos furiosos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Lorena se quedó parada frente a mí, mirándome de arriba hacia abajo como evaluando a un animal enfermo. Luego sacó su propio celular y empezó a grabar. «¿Sabes qué, mamá? Estoy preocupada por ti. Últimamente andas muy paranoica, muy olvidadiza. Creo que ya no puedes cuidarte sola». «¿De qué hablas? Estoy perfectamente bien». «No, mamá, no estás bien. Mira cómo andas vestida. Mira el desorden de tu cuarto. Mira cómo se te olvidan las cosas». Caminó hacia mí todavía grabando. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra el refrigerador. Entonces hizo algo que todavía me cuesta describir. Me agarró del pelo con una mano y me lo despeinó con violencia. Los pasadores que me había puesto esa mañana salieron volando. Mi trenza cuidadosa se convirtió en un nido de pelos grises, apuntando a todas direcciones. «Lorena, ¿qué te pasa?» Pero ella no se detuvo. Abrió el refrigerador, sacó el frasco de mermelada de fresa que usamos para los hot cakes de los niños y me embarró la cara. Sentí la textura pegajosa y fría en las mejillas, en la barbilla, bajando por el cuello hacia el escote de mi blusa. «Mira cómo estás, mamá. Ni comer sola puedes. ¿Ves? ¿Ves cómo no puedes cuidarte?» Seguía grabando. El teléfono a centímetros de mi cara llena de mermelada, capturando cada segundo de mi humillación. Yo lloraba, no de tristeza, sino de rabia. Una rabia tan caliente que me quemaba por dentro. «Este video se lo voy a mandar a la trabajadora social del DIFI», dijo guardando el teléfono en su bolsa. «Ya es hora de que te internen en un asilo. Ya estás muy grande para vivir aquí y darnos estos problemas. Ya pagué el depósito con tu pensión del mes. Solo falta que firmes los papeles». Me dejó ahí parada, cubierta de mermelada, temblando de pies a cabeza. Salió de la cocina taconeando como si nada hubiera pasado, como si acabara de pedirme que lavara los platos en vez de destruir mi dignidad.
Me limpié la cara con un trapo de cocina. Las lágrimas me habían hecho surcos en la mermelada, dibujando líneas rojas sobre mis mejillas arrugadas. Me miré las manos, manchadas de rojo artificial, y pensé en toda la sangre real que había dado por esa mujer. Los años de trabajo, los sacrificios, el dinero, la casa, mi vida entera. Esa noche, sola en mi cuarto de servicio, encendí mi tablet y revisé que las pruebas siguieran ahí. Seguían, intactas. Lorena había borrado mis fotos del teléfono básico, pero no sabía que la verdadera munición estaba escondida bajo su propio techo. Marqué el número de Daniel. «Doña Tita, ¿qué pasó? Son las 11 de la noche». «Daniel, mijo, necesito que adelantemos una cosa. La fiesta sigue siendo el día acordado, pero quiero que cuando el video se reproduzca, también aparezca otro video. Uno que acaba de grabar Lorena hoy». Le expliqué lo que había pasado. El silencio del otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su reacción. «Doña Tita, eso que hizo Lorena es maltrato. Podríamos denunciarla». «Lo sé, pero quiero algo mejor que una denuncia. Quiero que todos sus amigos, todos sus conocidos, toda esa gente a la que tanto le importa impresionar, vean exactamente quién es en realidad. Quiero que el mismo video que pensaba usar para internarme sea el video que la hunda a ella». «¿Tiene acceso al video?» «Lorena lo subió a la nube familiar, esa que compartimos todos. Seguro ni se acordó de que yo tengo acceso. Puedo descargarlo ahora mismo». Escuché a Daniel teclear al otro lado de la línea. «Lo tengo. Acaba de aparecer en la carpeta compartida. Lo estoy bajando. Listo. Doña Tita, esto es fuerte». «¿Estás segura de que quiere mostrarlo? ¿Alguna vez has escuchado el dicho de darle una cucharada de su propio chocolate a alguien? Sí. Pues Lorena, estás a punto de probar el chocolate más amargo de su vida». Los días siguientes fueron una tortura, lenta y silenciosa. Lorena actuaba como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera humillado y grabado, como si no estuviera planeando encerrarme en un asilo. Se la pasaba organizando su fiesta perfecta, eligiendo centros de mesa, probando menús de catering, ensayando su discurso de agradecimiento por 15 años de matrimonio feliz. Yo la observaba desde mi rincón de la cocina, preparando la comida que ella ni siquiera probaba, lavando la ropa que ella tiraba al piso, limpiando las huellas de sus tacones en el piso que yo misma había trapeado. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos esa mezcla de desprecio y condescendencia que se reserva para los sirvientes que ya no sirven. No sospechó nada. Para ella yo era un mueble viejo, incapaz de pensar, de planear, de actuar. Un estorbo que pronto estaría fuera de su vista, encerrado en un cuarto de asilo comiendo puré de papas, mientras ella seguía viviendo su doble vida de reina de las apariencias. El día de la fiesta amaneció soleado y caliente, con ese cielo azul intenso que solo se ve en el altiplano mexicano, cuando no hay nubes ni contaminación. Lorena se levantó a las 6 de la mañana gritando órdenes a todo el mundo, supervisando a los decoradores que colgaban guirnaldas de flores en el jardín, al personal del catering que montaba la estación de sushi y la barra de postres franceses, al DJ que probaba las bocinas con música que ella llamaba sofisticada y que a mí me sonaba a ruido de lavadora. Mauricio andaba nervioso, más callado de lo normal, con ojeras profundas que delataban noches de insomnio. Seguro el sobre anónimo que recibió en la oficina le estaba dando vueltas en la cabeza,
quitándole el sueño y el apetito. A mí me asignaron la tarea de quedarme encerrada en mi cuarto hasta que empezara la fiesta. No quiero que andes estorbando mientras arreglan, mamá. Además, tienes que ponerte presentable. Te dejé un vestido en tu cama. Y por favor, no hables mucho con los invitados. No queremos que piensen que tenemos a una anciana viviendo con nosotros. El vestido que me dejó era negro, simple, casi de luto. Tenía mangas largas a pesar del calor y un cuello alto que me ahogaría. Claramente elegido para que no llamara la atención, para que me confundiera con las sombras de la pared, para que si alguien preguntaba, Lorena pudiera decir que era una amiga de la familia, sin tener que admitir que era su propia madre. Lo dejé en su bolsa de plástico y saqué del fondo de mi ropero, de esa caja donde guardaba mis recuerdos prohibidos, mi traje sastre azul marino, el que usé cuando me jubilé de la contaduría después de 40 años de servicio impecable, el que usé cuando me dieron el diploma de reconocimiento por nunca haber faltado un solo día, el que me hacía sentir poderosa y capaz, como la mujer que fui antes de convertirme en la sirvienta de mi propia hija. Me lo puse. Me quedaba un poco holgado, porque había perdido peso en estos años de cocinar para otros y comer las sobras, pero todavía se veía digno. Me peiné el cabello en un chongo firme. Me puse los aretes de perla que fueron de mi madre. Y me pinté los labios de un rojo discreto pero presente. Cuando me miré al espejo del baño, no vi a la vieja del cuarto de servicio. Vi a Gertrudis, la contadora. Vi a la mujer que descubrió fraudes millonarios y que hizo temblar a gerentes corruptos. Vi a la madre que iba a darle una lección a su hija ingrata. A las 8 de la noche bajé al jardín donde ya estaban los invitados. Mesas redondas con manteles blancos de lino importado. Arreglos de flores tropicales que debieron costar una fortuna. Luces colgantes entre los árboles que parecían luciérnagas atrapadas en frascos de cristal. Meseros de guante blanco circulando con minhotostase. Charolas de canapés que yo no podía ni pronunciar. Todo perfecto, todo impecable. Todo diseñado por un decorador de eventos que cobraba más por una noche que lo que yo recibía de pensión en un año. Todo diseñado para que Lorena luciera como la esposa ideal, la madre dedicada, la mujer exitosa que había logrado el sueño mexicano de la clase alta. Me senté en la mesa que me asignaron, la número 12, la más alejada del centro de la acción, junto a los primos lejanos de provincia, que nadie conocía bien, y que Lorena había invitado solo porque no hacerlo hubiera quedado mal. Desde ahí podía ver todo el teatro. A Lorena saludando invitados con besos de aire que no tocaban mejillas para no arruinar el maquillaje. A Mauricio forzando sonrisas mientras estrechaba manos con una rigidez que delataba su angustia interna a Sixto Tinto. Rodrigo el amante llegando del brazo de su esposa Mariana. Una mujer dulce que no tenía idea de que su marido se revolcaba con la anfitriona cada martes y jueves en un motel de mala muerte. Me sirvieron una copa de vino tinto que no toqué. Necesitaba la mente clara. Necesitaba estar presente para cada segundo de lo que vendría. A las 9, los meseros sirvieron la cena con la precisión de un ballet ensayado. Entrada de carpaccio de res, plato fuerte de filete Wellington y postre de crème brûlée con frambuesas frescas. Comida que yo jamás había probado en mis 74 años de vida, servida en porcelana fina con cubiertos de plata. A las 9:15, Lorena se paró frente al micrófono para dar su discurso de agradecimiento. Llevaba un vestido dorado que brillaba bajo las luces como si estuviera cubierta de escamas de sirena. El maquillaje era impecable, el peinado perfecto, los diamantes en sus orejas auténticos y pagados con dinero que su marido no sabía que le faltaba. Habló durante 10 minutos.
10 minutos de mentiras hiladas con voz de telenovela. Habló de lo bendecida que se sentía por tener un esposo tan maravilloso, tan trabajador, tan dedicado. Habló del amor que sentía por sus hijos, esos hijos que yo crié mientras ella se hacía masajes. Habló de la importancia de la familia, de los valores tradicionales, de la lealtad y el compromiso. Mencionó a sus suegros fallecidos con lágrimas de cocodrilo, a sus amigas que la apoyaban en todo momento, a los socios del negocio que eran como hermanos para Mauricio. A mí ni me nombró, ni una palabra, ni una mención de la madre que le cambió los pañales, que trabajó doble turno para pagarle la universidad, que vendió su casa para que ella tuviera esta mansión. Para el público de la fiesta yo no existía. A las 9:30, justo cuando Lorena levantaba su copa para el brindis final, mientras todos los invitados alzaban sus copas de cristal cortado llenas de champán francés, el proyector del comedor se encendió solo. La pantalla gigante, esa que habían instalado para mostrar un video de felicitación, editado con fotos familiares, cobró vida con una imagen muy diferente. Una cama de motel, sábanas blancas revueltas, y sobre esas sábanas, Lorena y Rodrigo, desnudos, enredados, riéndose. El audio retumbó por las bocinas. Mi marido es un pendejo, ni se entera de nada. Tú sí que sabes lo que una mujer necesita. El grito de Lorena fue lo primero que rompió el silencio. Corrió hacia el proyector, hacia los cables, hacia cualquier cosa que pudiera detener la transmisión. Pero Daniel había hecho bien su trabajo. El sistema estaba bloqueado. El video siguió reproduciéndose durante 3 minutos completos. 3 minutos eternos en los que todos los invitados vieron exactamente quién era Lorena, detrás de sus vestidos caros y sus sonrisas de revista. Mauricio se quedó inmóvil. Su copa de vino se estrelló contra el piso, pero él ni siquiera pareció notarlo. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, viendo a Susina, su esposa, con su mejor amigo, escuchando cómo ella se burlaba de él. Cuando el video de la infidelidad terminó, empezó otro. La pantalla mostró una cocina, mi cocina, y ahí estaba yo, con el pelo despeinado por Lorena, con la cara cubierta de mermelada, llorando mientras mi propia hija me grababa diciendo: «Mira cómo estás, mamá. Ni comer sola puedes. Este video se lo voy a mandar a la trabajadora social del DIF. Ya es hora de que te internen en un asilo». Los murmullos se convirtieron en jadeos de horror. Las amigas de Lorena, esas que siempre la admiraban y envidiaban, se tapaban la boca con las manos. Algunos invitados empezaron a levantarse, incómodos, buscando la salida, y yo seguía sentada en mi mesa del rincón, con mi vaso de agua de Jamaica, sin decir una palabra. Lorena finalmente logró arrancar los cables del proyector. La pantalla se apagó, pero el daño ya estaba hecho. El silencio que siguió fue el más pesado que he escuchado en mi vida. Se podía oír el zumbido de los insectos atraídos por las luces del jardín. ¡Fue ella! El grito de Lorena me apuntaba directamente. Su dedo temblaba. Su maquillaje se corría con las lágrimas de furia. ¡La vieja loca! ¡Hackearon mi celular! Ella me espía, está enferma de la cabeza. Miren lo que hace por atención. Me levanté despacio. Mis rodillas ya no son lo que eran, pero esa noche se sentían más fuertes que nunca. Caminé hacia el centro del jardín, donde todos podían verme y escucharme. No hackeé nada, Lorena. Solo guardé las pruebas que tú misma creaste. Y el video de la mermelada, ese que pensabas usar para encerrarme en un asilo, tú misma lo subiste a la nube familiar. Yo solo lo compartí con el público que se lo merece.
Mauricio se acercó a mí. No caminaba, se arrastraba, como si sus piernas ya no supieran moverse. Me miró con los ojos rojos y la mandíbula apretada. ¿Usted lo sabía, doña Tita? ¿Hace cuánto que lo sabía? Lo descubrí hace 2 semanas, mijo, cuando Lorena dejó su teléfono en la cocina. También descubrí que el hombre del video, tu socio Rodrigo, te ha estado robando dinero de la empresa. Casi 2 millones de pesos en los últimos 8 meses. Lorena lo sabía. Parte de ese dinero pagaba sus encuentros. Mauricio se volteó hacia donde estaba Rodrigo. El amante había intentado escabullirse discretamente hacia la salida, pero su esposa lo agarraba del brazo, gritándole cosas que prefiero no repetir. Entonces pasó algo que no esperaba, algo que me devolvió la fe en que no todo estaba perdido en esta familia. Mis nietos, Daniela y Sebastián, se levantaron de su mesa y caminaron hacia mí atravesando el jardín lleno de invitados paralizados. No caminaron hacia su madre, que seguía gritando histérica en el centro del caos con el vestido manchado de betún. Caminaron hacia mí. Daniela, mi nieta de 15 años, la que heredó los ojos oscuros de su bisabuelo Aurelio, me abrazó con una fuerza que casi me tumba de la silla. Sentí sus lágrimas mojando el cuello de mi traje sastre, sus brazos delgados apretándome como si tuviera miedo de que me fueras a desaparecer. «Abuela, ¿estás bien? ¿Te lastimó? ¿Te hizo algo mi mamá?» Sebastián, el más callado de los dos, el que siempre observa todo desde una esquina sin decir nada, pero notando cada detalle, me tomó la mano que tenía libre. Sus dedos, ya casi tan grandes como los de un adulto, apretaron los míos con una firmeza que me recordó a su abuelo Aurelio en sus mejores tiempos. «Abuela, no vamos a dejar que te lleven a ningún asilo. Te lo prometo, nosotros te cuidamos». Me tragué las lágrimas que me ardían en los ojos. No era momento de llorar, era momento de ser fuerte para ellos. Estos niños, estos muchachos que yo crié mientras su madre se pintaba las uñas, me estaban eligiendo a mí sobre ella. Estaban viendo la verdad con sus propios ojos y decidiendo de qué lado querían estar. Una de las invitadas, doña Carmela, una comadre de Lorena desde la preparatoria, que siempre le celebraba todo y le reía las gracias, se acercó con el horror pintado en la cara y la copa de champán todavía en la mano. «Lorena, ¿tú le hiciste eso a tu propia madre? ¿La embarraste de mermelada para grabarla y meterla a un asilo?» «Ustedes no entienden», balbuceó Lorena. «Ella está senil, inventa cosas, me espía, yo solo. Yo vi el video, Lorena. Vi cómo la agarrabas del pelo. Vi cómo le llenabas la cara de mermelada mientras ella lloraba. Eso no se le hace ni a un desconocido, mucho menos a tu madre». El murmullo de los invitados se convirtió en un rumor de condena. Las miradas que antes admiraban a Lorena ahora la atravesaban con desprecio. Su mundo de apariencias, ese castillo de naipes que había construido con mentiras y sonrisas falsas, se derrumbaba en tiempo real. Mauricio sacó de su saco un sobre, el sobre anónimo que le habíamos mandado con los estados de cuenta. Esto llegó a mi oficina hace 3 días. Pensé que era un error, que alguien intentaba difamarme, pero ahora entiendo todo. Caminó hacia Lorena con el sobre en la mano. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la mesa del pastel de 3 pisos. «¿Cuánto tiempo, Lorena? ¿Cuántos años me viste la cara de estúpido?» «Mauricio, mi amor, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué? ¿Que te acostabas con mi mejor amigo? ¿Que él me robaba dinero y tú lo sabías?
¿Que planeabas encerrar a tu madre en un asilo para que no te estorbara? El pastel de 3 pisos cayó al piso cuando Lorena tropezó contra la mesa, intentando alejarse de su esposo. El betún blanco salpicó su vestido dorado, manchándolo de una blancura irónica que parecía un chiste cruel del destino. Esa noche terminó con sirenas de policía, con abogados intercambiando tarjetas, con invitados grabando todo para sus redes sociales. El escándalo del año, en el fraccionamiento residencial más exclusivo de la ciudad. A mí me llevó Daniel a su departamento. No quise quedarme en esa casa ni un minuto más. Han pasado 6 meses desde aquella noche. El escándalo fue de proporciones bíblicas. Los videos de la fiesta se hicieron virales en menos de 24 horas, compartidos primero en los grupos de WhatsApp del fraccionamiento, luego en las páginas de chismes de la ciudad y finalmente en los noticieros de la tarde que se alimentan de la desgracia ajena. Los periódicos publicaron la historia con titulares sensacionalistas. Esposa infiel expuesta en su propia fiesta de aniversario. Empresario descubre traición de socio y esposa. El video que arruinó un matrimonio de 15 años. Mauricio se divorció de Lorena. El proceso fue rápido porque ella firmó todo lo que le pusieron enfrente, desesperada por terminar con la humillación pública que no dejaba de crecer con cada meme, cada comentario, cada video que alguien compartía de nuevo. No pidió pensión, no pidió la casa, no pidió nada. Solo quería desaparecer. El juez le dio a Mauricio la custodia principal de los niños, con visitas supervisadas para Lorena cada 15 días. Rodrigo está siendo investigado por fraude fiscal y desvío de recursos. Los estados de cuenta que Daniel descubrió fueron suficientes para abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía especializada en delitos financieros. Su nombre apareció en la lista de empresarios bajo investigación. Sus cuentas bancarias fueron congeladas y su esposa Mariana lo dejó llevándose a los hijos, la casa de Cuernavaca y la mitad de todo lo que tenían. Escuché que ahora vive en un departamento rentado en una colonia de clase media, esperando el juicio que probablemente lo mandará a prisión. La empresa de autopartes sobrevivió, aunque por un hilo. Mauricio tuvo que reestructurarla por completo, traer auditores externos que revisaron cada centavo de los últimos 5 años, reconstruir la confianza de los proveedores y los clientes que se enteraron del escándalo. Vendió algunas propiedades, liquidó inversiones y trabajó 18 horas diarias durante meses para sacar el negocio adelante. Pero es un hombre trabajador, honesto, de esos que ya no quedan. Va a salir adelante. Lorena vive ahora en un departamento pequeño en la colonia Narvarte, una zona que ella antes hubiera llamado corriente y donde jamás hubiera puesto un pie, si no fuera por necesidad. El departamento tiene 2 recámaras chicas, un baño con regadera de plástico y una cocina tan pequeña que apenas cabe una persona. Trabaja por primera vez en su vida como recepcionista en un consultorio dental donde contesta teléfonos y agenda citas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El salario apenas le alcanza para la renta, el transporte público que ahora tiene que usar y la comida básica que ella misma tiene que cocinar, porque ya no hay sirvienta ni madre que lo haga por ella. Su guardarropa de diseñador, esos vestidos de miles de pesos y esas bolsas de marca que presumía en Instagram, se vendió completo en un bazar de segunda mano para pagar las deudas que dejó. Las joyas fueron a una casa de empeño. El coche lo tuvo que entregar porque no podía pagar las mensualidades. Ahora se mueve en metro y camión, apretujada entre la gente que antes despreciaba, usando la ropa simple que puede comprar en tiendas departamentales de descuento. La primera vez que vino a visitarme,
3 meses después de la fiesta, casi no la reconocí. Traía el pelo sin laca, sin ese olor químico y dulzón que siempre la acompañaba. La cara sin maquillaje profesional dejaba ver las arrugas que siempre ocultaba, las ojeras de quien no duerme bien, las líneas de expresión de quien ha llorado mucho. La ropa era sencilla, práctica, de quien ya no tiene a quien impresionar, ni dinero para hacerlo. Se sentó frente a mí en la sala del departamento de Daniel, donde ahora vivo en un cuarto con ventana al jardín, baño propio y una cama matrimonial con colchón ortopédico. Me miró con ojos que ya no tenían la arrogancia de antes, solo el cansancio de quien finalmente se enfrenta a las consecuencias de sus actos. «Mamá, perdóname». La miré largamente. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Vergüenza real. No la vergüenza de ser descubierta, sino la vergüenza de reconocer quién había sido. El perdón se gana, Lorena. Todavía no llegas ahí, pero puedes empezar. ¿Cómo? Trabaja. Aprende lo que cuesta ganar un peso. Trata a la gente con respeto, especialmente a los que crees que están debajo de ti. Y cuando hayas hecho eso por un tiempo, quizás podamos hablar de perdón. Se fue llorando, pero no como lloraba antes, no con ese llanto de manipulación que usaba para conseguir lo que quería. Lloraba como llora alguien que finalmente ve su reflejo en el espejo y no le gusta lo que encuentra. Mis nietos vienen a verme cada fin de semana. Daniela me está enseñando a usar Instagram, aunque le digo que las fotos de mis plantas no van a interesarle a nadie. Sebastián me le pasa el periódico por las tardes y me explica las noticias que no entiendo. Son buenos muchachos. Todavía hay esperanza para ellos. Mauricio me regaló un teléfono nuevo el mes pasado. Uno de los buenos, con cámara de alta resolución y memoria suficiente para guardar miles de fotos, para que nunca más le borren sus recuerdos, doña Tita, me dijo cuando me lo dio. Daniel me ayudó a recuperar algunas de mis fotos viejas. Resulta que cuando compré mi tablet, activé sin querer una copia de seguridad automática en Anew, en la nube. Ahí estaban mis recuerdos. Mi esposo Aurelio sonriendo en nuestra última Navidad juntos. Mis nietos de bebés bañados en el lavabo. Mi departamento que ya no existe, pero que sigue vivo en los píxeles de una pantalla. Ayer encontré una foto que no recordaba haber tomado. Era yo, hace muchos años, sentada en mi escritorio de la contaduría, con una calculadora en la mano y una pila de papeles al lado. Se veía joven, se veía fuerte, se veía como alguien que no le tenía miedo a nada. Esa mujer sigo siendo yo. Los años le agregan arrugas al cuerpo, pero no le quitan el filo al cerebro ni la fuerza al corazón. Lorena creyó que podía borrar mi vida apretando un botón, que podía encerrarme en un asilo para quitarme del camino. No sabía que las cuentas siempre se saldan. Me lo enseñaron los números, y los números nunca mienten. Ahora vivo tranquila. No tengo mansiones, ni sirvientes, ni fiestas de sociedad. Tengo un cuarto limpio, comida caliente 3 veces al día, y gente que me quiere de verdad, no por lo que tengo, sino por quién soy. Y tengo algo más. La satisfacción de saber que cuando me despeinen el pelo y me llenen la cara de mermelada, cuando intenten convencerme de que ya no sirvo para nada, cuando traten de borrar mis recuerdos y mi dignidad, yo voy a tener siempre un respaldo guardado en algún lugar donde no puedan encontrarlo. Porque la experiencia es el arma que ellos nunca van a poder quitarnos. Si conocen a alguien que piense que su madre ya no sirve para nada, compártanle
esta historia. Y si ustedes son esa madre, recuerden, los hijos piensan que somos tontas porque nos fallan los ojos, pero no saben que vemos todo. Vemos cuando nos desprecian, vemos cuando nos usan y vemos cuando creen que pueden pisotearnos sin consecuencias. Y cuando llegue el momento, cuando ellos menos lo esperen, también vamos a saber actuar. Porque las viejas locas como yo, no olvidamos. Las viejas locas como yo tomamos nota, guardamos las pruebas y esperamos el momento perfecto para darles una cucharada de su propio chocolate. Así que tengan cuidado con las madres que ignoran. Tengan cuidado con las abuelas que desprecian. Tengan mucho cuidado con las ancianas que creen inútiles. Porque a veces, la persona más peligrosa en la habitación es la que todos subestiman. Y ahora, si me disculpan, tengo que ir a regar mis plantas. Daniel me consiguió unas rosas iguales a las que tenía Aurelio en nuestro jardín. Están empezando a florecer. La vida sigue, con o sin los hijos ingratos. La vida sigue, y es más bonita cuando uno aprende a vivirla para uno mismo. Ya no cocino para quien no agradece. Ya no limpio lo que otros ensucian. Ya no doy dinero a quien me ve la cara de cajero automático. Ahora cocino para mí, lo que me gusta, y cuando me da la gana. Ahora limpio mi propio espacio, que huele a lavanda y a recuerdos buenos. Y mi dinero, ese que me gané con 40 años de trabajo honesto, lo uso para hacer lo que me hace feliz. El próximo mes voy a Guanajuato con un grupo de señoras de mi edad que conocí en la parroquia. Somos 12 viudas y divorciadas que decidimos que la vejez no es para quedarse en casa esperando la muerte. Vamos a ver las momias del museo, a comer enchiladas mineras en el mercado, a tomarnos fotos en los callejones de colores y a brindar con tequila por la libertad de no depender de nadie. Lorena no está invitada. Quizás algún día, cuando haya aprendido lo que significa el respeto, cuando haya demostrado con acciones y no solo con palabras que entiende el daño que hizo, pueda acompañarme a su algún viaje. Pero ese día está lejos. Por ahora, prefiero la compañía de extrañas que me tratan con dignidad, de mujeres que conocí hace apenas unos meses, pero que me respetan más de lo que mi propia hija me respetó en toda su vida. Así son las cosas. Así es la vida cuando uno finalmente abre los ojos y decide que merece algo mejor. Los números siempre cuadran al final. Y yo, con mis 74 años, mis manos arrugadas de contadora veterana y mi mente más afilada que nunca, sigo siendo muy buena para hacer que las cuentas cierren. Las cuentas del banco, las cuentas de la vida y las cuentas pendientes que algunos creen que pueden dejar sin pagar. Lorena creyó que podía despeinar mi pelo y llenarme la cara de mermelada sin consecuencias. Creyó que podía borrar mis fotos y mis recuerdos con un dedo, como si mi vida entera cupiera en una pantalla de celular. Creyó que la vieja del cuarto de servicio era tan invisible y tan inútil como ella quería que fuera. Se desequivocó y ahora, cada vez que se levanta en su departamento rentado de la Narvarte, cada vez que toma el metro apretujada entre desconocidos, cada vez que cuenta los centavos para llegar a fin de mes, recuerda que hay una vieja loca sentada en un cuarto con ventana al jardín, tomando café con calma, planeando su próximo viaje, viviendo la vida que ella misma se negó por soberbia. No olviden suscribirse para más historias reales de mujeres que no se dejaron. Y si tienen una madre o una abuela en casa, vayan y denle un abrazo ahora mismo. Díganle que la quieren, que la respetan, que valoran todo lo que hizo por ustedes, porque nunca saben cuándo esa madre, esa abuela que parece tan frágil, equizpaio e indefensa,
va a resultar ser la última en reír. Cuídense mucho y recuerden, el respeto se da, pero la venganza se sirve cuando menos lo esperan. Nos vemos en la próxima historia. Gertrudis, la vieja loca, despidiéndose.